Bueno, continuando con nuestro libro de Frida Kahlo. Continuamos. Ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria. Frida era una muchacha extraordinariamente inquieta y de una inteligencia muy rara y muy particular en el medio de aquel entonces. Esto lo dijo Alejandro Gómez Arias. Así como no había vacilado en pagarle a Frida los mejores centros deportivos para su rehabilitación, Guillermo Kahlo no quiso ahorrar en la elección de la preparatoria. Para él, Frida seguía siendo la más inteligente de sus hijas, a la cual había que proporcionar todos los medios posibles para triunfar en la vida, como a un hijo en cualquier otra familia. Matilde, que no se acostumbraba a ideas que consideraba muy europeas, se mostró reticente, por decir lo menos. Una escuela tan lejos de la casa, pero ¿es eso necesario, Guillermo? Es la única de esa calidad, pero es mixta. Eso no tiene la menor importancia. Incluso te diría que es mejor. Más adelante, Frida sabrá defenderse mejor en la sociedad. Me han dicho que hay 5 niñas por cada 300 muchachos. Eso no le impedirá salir adelante. ¿De qué tienes miedo? Es que no está bien con tantos muchachos. Frida no es ninguna tonta. No le irás a prohibir que hable con los muchachos. Es lo que aconsejan las madres a las niñas que van a esa escuela. Es absurdo. No es prohibiendo el diálogo cómo se progresa. Pero, Guillermo, ¿has pensado que le llevará una hora ir y otra volver? A una escuela como esa vale la pena ir a pie, a caballo o en coche, por más tiempo que se tarde, dijo Guillermo. Matilde suspiró. Escucha, Matilde, dentro de poco Frida presentará el examen de admisión. Si no lo pasa, volveremos a hablar de esto. Pero si la aprueban, debemos estar orgullosos. Matilde juntó las manos y exclamó, mientras se envolvía en su rebozo para salir: se nos va a volver completamente atea. Guillermo sonrió. En 1922, Frida presentó el examen de ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria, preámbulo obligado de los estudios universitarios, y fue aprobada. Instalada en el antiguo y liberal edificio del Colegio Jesuita de San Ildefonso, cuna de varias generaciones de científicos, universitarios, intelectuales, responsables de la nación, la Escuela Nacional Preparatoria ya había sufrido algunas modificaciones desde 1910. Sometida a la influencia europea durante el reinado de Porfirio Díaz, después de 1910 siguió el impulso de las olas de nacionalismo arrastradas por las revoluciones. La escuela se había convertido en uno de los focos del renacer del sentimiento patriótico mexicano. Se exaltaba el regreso a las fuentes, se apreciaba toda pertenencia a raíces indígenas. Paralelamente, se incitaba a los estudiantes a conocer su herencia occidental gracias a una política que, en materia de cultura, ambicionaba poner a los clásicos en todos los campos, al alcance de todos. Así, se abrían bibliotecas por todas partes, se hacían ediciones populares de grandes autores, se organizaban conciertos con entrada gratuita o a precio módico, se abrían gimnasios públicos. Era también el momento del gran impulso de los primeros muralistas mexicanos, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,
que contribuirían a poner el arte, medio de transmisión de ideales y testimonios de la historia, al servicio de las masas. Hasta los fotógrafos se comprometían a incluir en sus estudios decoraciones compuestas por paisajes, trajes y accesorios típicamente mexicanos. Época de vitalidad. Los años 20 en México consideraron el arte, igual que la ciencia, como una dinámica esencial del progreso. José Clemente Orozco decía: se daban cuenta perfecta los artistas del momento histórico en el que les correspondía actuar, de las relaciones de su arte con el mundo y la sociedad presentes. Por una feliz coincidencia, se reunían en el mismo campo de acción un grupo de artistas experimentados y gobernantes revolucionarios que comprendieron cuál era la parte que les correspondía, comentaba José Clemente Orozco. En el marco de esa efervescencia, Frida Kahlo, adolescente, iba a entrar en la Escuela Nacional Preparatoria. Frida era entonces una jovencita esbelta y fina, cuya gracia extrema todos coinciden en destacar. Ya no tenía su fleco de niña, llevaba los cabellos cortados rectos y repartidos a los lados del rostro, siempre serio. Era hermosa, con una belleza a la vez salvaje y sobria, lejos de las coqueterías de muchas niñas de su edad. Ya afectaban. En el establecimiento al que iba a asistir no se usaba uniforme y se resolvió que Frida vistiera al estilo de las estudiantes de secundaria alemanas: falda tableada azul marino, camisa blanca y corbata, calcetas y botitas y un sombrero con cintas. Matilde por fin se había hecho la idea de que su hija iba a ser alumna de esa escuela considerada como vanguardista, y participaba de todo corazón en los últimos preparativos. De rodillas frente a un banquito sobre el cual estaba de pie Frida, marcaba con alfileres el dobladillo de la falda azul. Da vuelta despacio, déjame ver si todas las tablas están a la misma altura, despacio. Dime, ¿qué parezco? Una buena alumna, una chica decente. Cielos, ¿y entonces cómo voy a hacer locuras? Frida, ¿cuándo vas a dejar de ser un diablo? Quizá nunca. Mamá, qué drama. Frida miraba a su madre con una mezcla de diversión y ternura. Tendrás que tener mucho cuidado en una escuela donde hay muchachos. Cuidado con que una chica de tu edad tiene que cuidarse de hacer ciertas cosas. Debes ser una jovencita respetable y no olvidar nunca las enseñanzas de nuestro Señor. Te lo juro, por estas tendré siempre la Biblia en mi mochila. Había en Ramatijam Sodjim un hombre de la montaña de Efraín llamado Elcana, hijo de Jeromán, hijo de Eliú, hijo de To, hijo de Su, Epraismita. Matilde la miraba recitar de memoria el pasaje bíblico y pensaba que su marido tenía razón. Esa niña era inteligente y especial. Después se dominó. No te burles de tu mamá. Es mi pasaje favorito. ¿Te das cuenta? Todos esos nombres. Es tan bella como una genealogía azteca. Mamá, mamá, no me mires así. Bien sabes que yo te adoro. Vamos, bájate de ahí y quítate esa falda. Cuidado con los alfileres. El día que Frida saliera para su nueva escuela, su mundo se daría vueltas al revés. Un corte inevitable se produciría entre ella y su universo familiar, suave y protegido. Un corte geográfico que traería consigo el despertar de una conciencia, de múltiples aspectos insospechados de una cultura. Un corte formativo.
La infancia quedaría atrás. La palabra clave de mi adolescencia fue euforia. Una ventaja, el contexto histórico en que evolucionábamos nos concernía, daba un sentido a la energía de nuestra juventud. Había causas justas por las cuales debíamos batirnos y que forjaban nuestro carácter. Éramos extremadamente curiosos de todo, ávidos de comprender, de saber, siempre teníamos ganas de aprender, nuestra sed era insaciable y estaba bien. Todos sentíamos en el más alto grado hasta qué punto éramos parte integrante de una sociedad. Individualmente nos dispersábamos, pero todas nuestras riquezas estaban puestas en común al servicio de un porvenir mejor, si no para la humanidad entera, al menos para nuestro país. Éramos los hijos de una revolución y algo de ella descansaba sobre nuestros hombros. Era nuestra madre nutricia, nuestra madre portadora. Un sentimiento histórico incontestable vibraba en nuestro cerebro, anterior, medio y posterior, y teníamos plena conciencia de él y un gran orgullo. Teníamos la espontaneidad de la juventud, a veces con su ingenuidad también, la receptividad inmediata unida a cierta madurez, porque indudablemente nuestra reflexión sobre el mundo a cada instante nos hacía madurar. Medíamos lo que había sido el conjunto de los factores culturales que nos habían precedido y nos remontábamos en el tiempo hasta muy lejos. Sabíamos que éramos la consecuencia de individuos y acontecimientos, y su peso era una fuente de atracción. Era difícil evitarlos. Era una época realmente linda. También mis amigos eran lindos, y todavía lo son, prueba de que lo que vivimos no nos dejó librados al azar. Como nosotros nos encontrábamos en estado de ebullición permanente, nos parecía que todo lo que tocábamos también quedaba impregnado de él. Yo no tuve que sufrir los quién soy de algunos adolescentes. Cada paso era y yo era también. Mi vida estaba resueltamente orientada hacia lo universal y terminaba hasta por olvidar mi pierna. Nunca más oí el ruido sordo de una piedrita lanzada contra mi bota. Inútil signo de desprecio. Cosas de gente que no tiene que hacer con su vida y se rebaja más aún tratando de alcanzar la de otros. Hijos de una imaginación y unos juegos enfermos a quienes les han enseñado que la seguridad en sí mismo se adquiere humillando a otro, mientras que toda fuerza verdadera se enmascara de vulnerabilidad, una comodidad, casi un lujo. Yo estaba rodeada de quienes tenían aspiraciones superiores, generosas, y eso también me ayudaba, sin duda. Mi pierna no le interesaba a nadie, y eso era lo mejor. Teníamos fe y esperanza. Creíamos en nuestras fuerzas para cambiar lo que había que cambiar en esta tierra, y teníamos razón. Nuestras fuerzas casi nos superaban, y sobre todo nuestro impulso era vital. Éramos puros, incontaminados aún. Zócalo, escuela, cachuchas, vive y a tu edad el sol que la asiste nunca la mensure, solo la ilumine. Sor Juana Inés de la Cruz. La escuela estaba cerca del Zócalo, en el corazón de la ciudad.
centro también de lo que había sido la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán. Eran sus lenguas de tierra extendidas sobre el agua de los lagos y cubiertos de gran número de pirámides y templos. El nombre de Zócalo se dio a la Plaza Mayor hispánica cuando en 1843 se pensó erigir un monumento a la independencia. Empezaron por levantar un zócalo o pedestal para el monumento. Era un zócalo brillante, imponente, con todo el fulgor de la grandeza a la que había de asociarse. El zócalo se convirtió en estructura de juego para los niños, lugar para subirse los mirones y descanso ocasional para caminantes. El zócalo empezó a hallar muy largo el tiempo, a aburrirse de ser siempre un zócalo sin honores. La espera emprendió su obra de desgaste. El zócalo se deterioró, mucho tiempo esperó, en cierto modo terminó por confundirse con lo que lo rodeaba. El humorismo mexicano no tardó en llamar a la propia plaza y después al barrio el Zócalo, y la denominación se extendió sin demora a la plaza principal o simplemente al centro de muchas otras ciudades mexicanas importantes y modestas. Alrededor de la plaza del Zócalo, la catedral, el antiguo palacio de gobierno, donde habían vivido en su tiempo los virreyes, construcciones elegantes, si no lujosas, el Monte de Piedad, las calles de los alrededores, animadas y rumorosas de comercio. Arquitecturas, ruido y movimiento a los que Frida no estaba acostumbrada. Lejos del pueblo de Coyoacán, Frida aprendía a ver una sociedad, a moverse en ella. El atrio de la catedral reunía una multitud heteroclítica, hombres de negocios de trajes sobrios, con aire de dignidad, a menudo forzado, preocupación constante por la hora, empleados de todo tipo, disfrutando de algunos minutos de libertad, estudiantes proclamando su saber en el número de libros que cargaban, escolares de expresión cansada o arrobada, boleros y vendedores de periódicos, hombrecillos de pies descalzos y cara sucia, niños por su estatura y alertas a todo lo posible, mendigos que no tenían ya fuerzas para ponerse de pie, que alzaban la cabeza hacia el paseante, poniéndose una mano ante los ojos para protegerse del sol, pidiendo un centavo, por favor, en nombre de la Virgen de Guadalupe. Indias arrodilladas frente a 3 o 4 limones, chiles o jitomates, un puñado de semillas de girasol, un ovillo de estambre, una imagen piadosa colocada sobre un harapo, acunado al bebé, pegado al seno, envuelto en el rebozo, al tiempo que lanzaban gritos a los transeúntes anunciando sus mercancías. Vendedoras de toda clase de ungüentos y medicinas, tenacillas para rizarse el pelo, peines irrompibles. Aquí y allá se ofrecían a los paseantes tortillas de maíz aún humeantes en las canastas envueltas en sus servilletas, o tacos, el fuerte olor del aceite hirviendo, utilizado una y otra vez, en que se freían trocitos de carne, de puerco o de pollo, a veces de res, y rodajas de cebolla, se elevaba entre las espirales de humo. Los braseros eran preciosos puntos de reunión para quienes frecuentaban el barrio, igual que los vendedores de helados, en verdad, siempre apostados cada uno en su lugar bien establecido, y los organillos. No lejos del Zócalo,
el Gran Mercado de México, la Merced, lugar privilegiado de todas las ventas, de todos los tráficos, de todos los trueques, cuartel general de una multitud de ladronzuelos que se deslizaban entre sus compactas multitudes y el movimiento de estas por las calles, la merced de los raterillos, de los pequeños peligros a nivel del ojo visor, de la rapidez de movimientos, del minuto de descuido, de la cartera, de las manos ágiles. Frida descubriría un mundo que hasta entonces prácticamente insospechado, y lo que prefería de él serían los mariachis de la Alameda, con sus trajes festoneados, galoneados, sus cejas agresivas, seductoras, sugestivas, y la voz abusando de los trémolos bajo los bigotes tupidos, negros, hasta parecer irisados. Y las guitarras, las guitarras, verdaderamente de todos tamaños, con la caja de resonancia que a menudo universalmente proporcional a la panza de quien la tocaba. No hace falta decir que cuando Frida llegó a la Escuela Nacional Preparatoria, resaltó en marcado contraste, ya desde la vestimenta, con las demás alumnas, que ya vestían como mujercitas bien adornadas. Frida, por su parte, las encontró inmediatamente ridículas y nunca cambió de opinión. Muy pronto comprendió cómo se establecía la red de comunicaciones entre los estudiantes. La escuela estaba dividida en grupos, tan numerosos como diferentes e incluso divergentes eran sus aspiraciones. Algunos grupos se dedicaban exclusivamente a la actividad deportiva y en la escuela disponían de buen material para satisfacer sus aficiones. Otros se concentraban en las cuestiones religiosas. Otros rechazaban sin misericordia todos los precedentes. Otros formaban un grupo de trabajo periodístico e imprimían su pequeño periódico. Otros dirigían su reflexión exclusivamente a la filosofía. Otros discutían de arte y traían los bolsillos llenos de croquis, lápices, gomas, pinceles, hojas manuscritas dobladas en 4, manchadas de tinta. Algunos preconizaban el activismo político-social y se organizaban para ello. Frida vaciló por algún tiempo entre los contemporáneos y los maestros, dos grupos literarios que más adelante darían algunos nombres célebres, pero por último se hizo miembro de tiempo completo y sin remordimiento de los cachuchas, llamados así por las que usaban para distinguirse y reconocerse, un grupo más heteroclito, a la vez más creador y más abierto, más original, provocador, insolente, atrevido y buscador de problemas, anarquistas de corazón. Eran 9, entre ellos 2 mujeres, Alejandro Gómez Farías, José Gómez Robleda, Manuel González Ramírez, Carmen Jaime, Frida Kahlo, Agustín Lira, Miguel N. Lira, Jesús Ríos y Valles, Alfonso Villa. La mayoría de ellos, al llegar a la edad adulta, serían importantes en el mundo intelectual y universitario mexicano. Mientras tanto, adquirían la gloria a fuerza de juegos de palabras y de travesuras,
cada una más grande que la anterior. En eso, Frida se destacaba. El natural espíritu travieso, su maldad según su madre, que traía desde la infancia como algo indebido, encontró ahí un terreno acogedor. Con alegría pudo ver que en la amistad existía también la complicidad. Pero si las travesuras eran una actividad importante y organizar un golpe era con mucho la actividad preferida del grupo, si éste no podía concebir la idea de encerrarse en dogmas, por lo cual se apartaba de cierta militancia política que juzgaba de criterio estrecho, no es menos cierto que tampoco deseaba ser considerado como apolítico. Los cachuchas reivindicaban un socialismo que quería probarse pasando por el famoso retorno a las fuentes, y se cultivaban leyendo de todo sin distinción, filosofía, literatura y poesía extranjeras e hispanoamericanas, periódicos y manifiestos contemporáneos. Unos contaban a los otros lo que habían leído, y cada historia rivalizaba con la anterior o con la siguiente en detalles, exageraciones, mímica, profundidad, burla, y estallaban las discusiones sobre cuál de ellos había leído más y con mayor profundidad en una semana, sobre el Bartolomé de las Casas, había sido un progresista o un humanista, o quizá las dos cosas, un antropólogo antes de haber antropólogos, o simplemente un hombre que había captado con precisión, analizando la destrucción de las Indias, el mensaje del cristianismo. Los cachuchas daban gritos de indignación, aprobaban con sus cachuchas, se regañaban sin éxito por hablar todos al mismo tiempo, intercambiaban puntapiés o puñetazos, riendo cuando la excitación llegaba al máximo. Hablaban de Hegel o de Engels como si los hubieran conocido, en pañales, de Dumas, Hugo y Dostoevsky, como si fueran viejos compañeros. Se planteaban mil y unas preguntas y daban algunas respuestas, desde luego, sobre todo los países de la superficie de la Tierra que conocerían algún día, quizás o quizás no. Además, inventaban, bordaban, complicaban. Frida aprendió así a jugarlo todo, a águilo solo y a ganar sin trampa, pero de eso no tenemos prueba. Y al mismo tiempo, abriendo los oídos durante los paseos por el Zócalo y las plazas y plazuelas de los alrededores, se impregnó con deleite del lenguaje popular que escuchaba. Además, como nunca hay palabras suficientes o bastante exactas para expresar lo que se quiere decir, inventó un vocabulario para uso fridesco. Un pintor. El tiempo. Martes 22 de noviembre de 1910. La exposición de los cuadros de Diego Rivera. El pasado domingo, en la Academia de San Carlos, se inauguró la exposición de los cuadros del pintor mexicano Diego Rivera, quien como becario de nuestro gobierno ha vivido varios años en los principales centros artísticos de Europa, consagrándose por entero al estudio. Diego Rivera ya no es una esperanza, es un artista formado que posee su inspiración propia. Sus cuadros merecen ser vistos y ningún aficionado a la pintura debe dejar de hacer una visita a la Academia de Bellas Artes.
En 1922, Diego Rivera era un pintor célebre en su país, donde se había impuesto desde hace mucho antes y mundialmente conocido. Fue elegido por el secretario de Cultura para pintar un mural en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Su fama no impresionaba a los cachuchas, que soñaban con quemar la madera de los andamios para que se incendiara todo, incluyendo el mural y el pintor. O bien hacían planes para hacer caer al artista con todos sus botes de pintura. La más eficaz fue Frida, siempre en primera línea en las travesuras, quien una mañana le robó subrepticiamente a Diego Rivera la canasta que contenía su almuerzo. El pintor hacía amistades con facilidad, era extrovertido y buen conversador. Cualquiera podía ir a verlo mientras estaba haciendo su trabajo. Platicaba con gusto, hacía comentarios, chistes, relataba historias apasionantes sobre los antiguos mexicanos, sobre los excesos de los conquistadores, sobre Europa, donde había vivido largo tiempo, Francia y su sucia guerra, París y el gris de su cielo, capaz de hacer pensar que hasta el corazón se iba a convertirse de rojo en gris por mimetismo. Montparnasse y sus cafés de genios, en su mayoría extranjeros, todos locos y brillantes. Por eso a París le decían la ciudad luz, naturalmente. El Louvre, una de las maravillas del mundo, la España de sol y sombra, la pintura italiana, belleza absoluta. Era inagotable hablando de mujeres, todas irresistibles e intrigantes, y también de sí mismo, historia en episodios, fabulosa. Su aspecto era por sí solo un poema, un hombre inmenso y muy gordo, de ojos esféricos, con gran boca de risa sonora y comunicativa. Sus ropas siempre parecían como si nunca se cambiara, ni de noche ni de día. Un gran sombrero de alas anchas, del que nunca se separaba, aumentaba su estatura. Vuelvo a verte con tu estatura monumental, tu vientre siempre adelantándose, tus zapatos sucios, tu viejo sombrero alabeado, tu pantalón arrugado, y pienso que nadie podría llevar con tanta nobleza cosas tan estropeadas. Esto lo dijo Elena Poniatowska. ¿Qué hacía con su dinero? Lo dilapidaba alegremente con sus amigos, sin remordimiento. Un falso vagabundo bajo el sol de México. Frida, no contenta con haberle desaparecido su almuerzo, preparó otra broma mayor. A escondidas, enjabonó concienzudamente parte del suelo y los peldaños de una escalera. Diego Rivera no podía dejar de resbalar y caer al pasar por ahí. La jovencita se escondió detrás de un pilar a la hora que llegaba Rivera para ver el resultado de su diablura. Pero el pintor era realmente muy pesado y por lo tanto su paso era particularmente lento y calmado. Atravesó la emboscada con la sonrisa en los labios, sin pestañear siquiera, y no se dio cuenta de nada. Se puso a trabajar como de costumbre. Después de quitarse el sombrero y dejar el saco sobre los botes de pintura cerrados y subir cuidadosamente a los andamios. Sin demora llegaron 2 o 3 desocupados a sentarse ahí cerca para verlo trabajar. Frida lo insultó en silencio y se alejó furiosa. Al día siguiente, un profesor no tan gordo resbaló en los escalones enjabonados.
Una tarde, terminadas sus clases, Frida también sintió curiosidad por ver al pintor en actividad. El anfiteatro estaba silencioso y vacío, salvo por la presencia de Diego Rivera en las alturas y de una mujer que le hacía compañía. Frida preguntó al pintor si podía quedarse un momento. Obteniendo su consentimiento, se sentó en un rincón, sin más. Con el rostro apoyado en una mano, muy seria, observaba cómo los trazos evolucionaban sobre el muro y los colores se integraban al movimiento del conjunto. Olvidó el reloj. Había pasado una hora cuando la mujer que estaba ahí y que no era otra que la esposa de Diego Rivera, Lupe Martín, cansada de la intrusa, se acercó a la jovencita y le pidió retirarse. Como Frida no se movía, no se dignaba responder, ni siquiera mirar a su interlocutora, Lupe Marín se molestó mucho. Mira nada más, pensó, no hace el menor caso de lo que se le dice. ¡Qué insolencia a esa edad! Frida seguía atentamente el pincel de Diego Rivera. Lupe Martín se irritaba. El pintor no mostraba el menor interés en lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Lupe Marín volvió a insistir. Frida siguió obstinadamente inmóvil y silenciosa. Cuando finalmente se decidió a abandonar el lugar, se levantó sin hacer ruido, se alisó la falda, estiró los brazos y recogió la mochila colocada a sus pies, que contenía los últimos vestigios de su infancia y algunos rasgos de su adolescencia. Una muñeca de trapo, dijes, huesitos, hojas secas, dibujitos enrollados, pastelitos, libretas, libros, trozos de poemas, mochila de estudiante, bolsa de los secretos, pesada al brazo. Frida no se separaba nunca de su bolsa. La niña se quedó ahí más o menos unas 3 horas. Al salir solo dijo, buenas noches, Diego Rivera. En las calles de Coyoacán, que parecían calcinarse bajo el sol, Frida y sus amigas buscaban un vendedor de nieves. Oyes la campanita, no está lejos, ahí están. Se acercaron al carrito blanco, cubierto de inscripciones de colores, piña, durazno, mango, limón, plátano, coco. Escogieron y pagaron, y reemprendieron la marcha, tomando sus helados sin prisa ni destino, al azar del paseo. De pronto Frida dijo, yo voy a tener un hijo de Diego Rivera. Lo dijo con aire de desinterés, como cosa sin importancia, mientras parecía enteramente dedicada a saborear su nieve, sin siquiera mirar a sus amigas. Las otras se volvieron hacia ella atónitas. Pobrecita, estás loca. Estás hablando de un príncipe encantado. Un genio vale más que un príncipe encantado. ¿Y quién te dice que no sea un príncipe encantado, además de ser un genio? Un gigante, querrás decir. No hay mucha diferencia entre un gigante y un príncipe encantado. Depende del sentido que se quiera dar a las palabras. Diego Rivera es un excéntrico y además dicen que está loco por las mujeres. Pues mejor, respondió Frida. No te hagas la idiota. Le gustan demasiado las mujeres. Las tiene a montones. Y además, tú siempre has dicho que quieres ser médica. La doctora Kahlo. Los artistas solo se enamoran de otros artistas. Me temo que no lo vas a lograr. Bah, eso no significa nada. Para el niño basta que lo convenza de que coopere. Y por lo demás, el amor es
Esas cosas van y vienen como todo el mundo sabe. Hoy no me hace caso, pero algún día ya verán. En el fondo, si estuvieras diciendo la verdad, no serías nada sorprendente. Tú eres capaz de todo, ya se sabe, y no hay ninguna razón para que cambies. Las niñas estallaron en risas. Frida terminó su nieve, imperturbable, muy erguida. Probablemente no fue para Diego Rivera ni para ningún otro para quien Frida escribió el poema que apareció algunos meses después en El Universal Ilustrado, el 30 de noviembre de 1922. Sin duda lo escribió como un sueño, por amor al amor, por un presentimiento de adolescente. Yo había sonreído, nada más, pero en mí se hizo la claridad y en lo más profundo de mi silencio, él me seguía como mi sombra irreprochable y ligera. En la noche, un canto sollozó. Los indios parecían alargarse sinuosos en las callejas del pueblo. Iban al baile, envueltos en zarapes, después de beber mezcal, un arpa y una jarana, por toda música y por toda alegría, las prietas sonrientes. Allá lejos, tras el zócalo, el río rielaba y transcurría como los minutos de mi vida. Él me seguía. Acabé por llorar, acurrucada en un rincón del pórtico de la iglesia, protegida por mi rebozo de bolita empapada en lágrimas. Frida no era de lo que se dice una excelente alumna. Su sed de leer y de aprender le permitían ser buena en todas las materias, sin tener que estudiar demasiado. Por encima de todo, e incluso a través de los libros, Frida estaba interesada en la gente en general y en sus amigos en particular. Su preferido, Alejandro Gómez Arias, ese joven apenas mayor que ella, burgués, inteligente y culto, gozaba además de cierta fama de orador. Era admirado y respetado. Poco a poco se convirtió en el mejor amigo de Frida. Con frecuencia estaban juntos y se enorgullecían de una amistad que asombraba a sus compañeros, más inclinados por su edad al amor que a la amistad. Bastaba una insinuación sobre otra cosa que una amistad pura, y Frida estallaba de cólera, como lastimada en lo más profundo. Y sin embargo, a pesar de ella, quizá el amor llegó con Alejandro. El primer amor llegó a paso de gato. No lo oí ni lo vi llegar. Me invadió poco a poco, vivió en mi momento antes de lanzar su flecha de Cupido a mi conciencia, antes que tuviera tiempo de percibir su presencia, antes de aceptar esa presencia y confesarla. Él era mi mejor amigo. El deslizamiento hacia el amor se produjo sin que me diera cuenta, como la superposición accidental de dos negativos fotográficos. De pronto no pensaba más que en él. Cada vez que mi espíritu se liberaba de sus pequeñas preocupaciones cotidianas. Él era, ante todo, guapísimo. Estoy de acuerdo en que la apariencia no es lo más importante en un individuo, pero no puedo negar que era su imagen, su cara, sus expresiones, sus gestos,
lo primero que venía a mi mente, y hasta hoy, cuando pienso en él, nadie lo negará, la imagen precede al pensamiento. En la Edad Media, todos admitían sin discusión que un fuego emanaba de sus ojos, se comunicaba por la mirada y descendía hasta el corazón. Eso lo leí en alguna parte y lo creo. Los ojos de él eran negros, muy bellos. Su ser exhalaba cierto romanticismo, mucha sensibilidad y sensualidad. Hablaba maravillosamente bien, decía cosas apasionantes y sabía comunicarlas con entusiasmo. Tenía a su público justificadamente y sabía irritarlo cuando hacía falta. Era muy refinado, además, y elegante. Un poco altanero, por cierto, pero le quedaba tan bien que nadie hubiera podido reprochárselo, y menos yo. Tenía un lado como de caballero español. Yo no pensaba más que en él. Me parecía que el corazón se me iba a salir del pecho cada vez que lo miraba, y más aún cuando él posaba en mí sus bellos ojos. Trataba de descifrar un código amoroso en la menor chispa de sus pupilas, en el más leve movimiento de sus pestañas. Pero eso no es del todo exacto. Mi ritmo cardíaco se aceleraba, incluso cuando él no estaba presente, en cuanto su imagen llenaba mi cabeza, mientras el deseo de verlo se agitaba en mi cuerpo como un oleaje, cuando le escribía una carta o esperaba una palabra suya, cuando leía un libro que él me había recomendado o contemplaba la reproducción de un cuadro del que él me había hablado, cuando trataba de profundizar la reflexión sobre los temas que él había desarrollado una hora antes, o simplemente cuando alguien pronunciaba su nombre. Creo que fue al descubrir esos latidos del corazón, esas palpitaciones tan fuertes, carnalmente reales, cuando reconocí el amor. Al principio traté de defenderme. Me sentí estúpida porque ya no existía por mí misma. Me sentí a la vez acompañada y despojada. Era insoportable para mi orgullo. Lo ahuyentaba de mi espíritu de mil maneras. Recorría laberintos interiores erizados de obstáculos, de hechizos y de plegarias. Me volvía niña de nuevo o me proyectaba hacia mi vida adulta fingiendo desinterés. Se trataba ni más ni menos de huir del momento presente, sin lograrlo. Él no dejaba de estar en mí, fundido con todo mi ser, con todas mis acciones, con todas mis palabras. Lo que yo era en mi entidad parecía no existir más que para él, no dirigirse más que a él. Cualesquiera que fuesen mis propósitos aparentes, se desviaban de mí. Yo me despersonalizaba y por otro lado, a cada paso me sentía investida de una fuerza sobrenatural, una verdadera obsesión, un placer que me provocaba y me llenaba. Y la primavera también, quizás. Así fue. ...15, 16, 17 años... pero ¿qué importa la eternidad de la condena para quien ha encontrado en un instante lo infinito del goce? Charles Baudelaire. En verano las cosas no huelen igual. En México el calor seco del mediodía desprende un olor a polvo mezclado con chapopote recalentado. Los vendedores ambulantes de comidas presentan oleadas de frituras, especias y frutos maduros al sol,
A las 5 de la tarde llueve y bajo el agua todo parece volver al orden, incluso los ruidos, los olores, los sentidos despertados por la primavera. El verano de 1923, Frida cumplió 15 años, hecho muy importante en la vida de las mujeres en la América Latina, así como el bautismo consagra el ingreso a la religión y a la vida. La fiesta de 15 años marca el ingreso en la condición de mujer. Para Frida, los 15 años estuvieron marcados por el descubrimiento del amor. Al paso de las emociones y de las primeras cartas surgidas de ellas, fue perdiendo su aire de muchachito. A partir de esa primera experiencia, Frida atestigua una exigencia amorosa de la que no se apartará nunca. Lejos de ella, las cosas a medias. En nada se parecía a las ruborosas doncellas que son incapaces de confesar su amor cuando éste es visible en todos sus gestos. Apenas identificado el fenómeno, Frida no recurrió a ninguna superchería para expresar lo que se sentía y lo que esperaba. Había puesto los ojos en Alejandro Gómez Arias, el más brillante de los cachuchas, y nada que pudiera parecer como un obstáculo la detendría en la búsqueda de la relación amorosa a la que aspiraba. Fue en esa época cuando empezó a hacer trampas con su fecha de nacimiento. Alejandro era casi de su misma edad, pero estaba más adelantado en sus estudios, y Frida sintió la necesidad de rejuvenecerse. Precaución intelectual, ventaja suplementaria. También fue entonces cuando decidió escribir su nombre Frieda y no Frida, afirmación adolescente de una especificidad, de una identidad, consecuencia de sus amores también, el juego de las 1001 mentirillas y trampas a sus familiares para vivir con el mínimo de trabas su relación con Alejandro. No es que sus padres fueran demasiado intolerantes, sus astucias le procuraban una protección preventiva, nunca se sabe, contra eventuales truenos familiares, y le daban la sensación de vivir con más fuerza. Sus encuentros con Alejandro eran, pues, secretos. Del mismo modo, esperaba las sombras de la noche o buscaban el anonimato de un lugar público para escribir sus cartas, siempre adornadas o ilustradas con dibujos, marcas de besos, signos de reconocimiento, a veces acompañadas por fotografías, y para leer o releer las respuestas. A veces empleaba a Cristina como mensajera, pero no siempre podía confiar en ella. O al menos eso pensaba Frida. Una pasajera falta de confianza en su hermana, más bien que el amor amplificaba. El epistolario progresaba rápidamente. Por lo demás, durante toda su vida, Frida recurría abundantemente al género para comunicarse con los suyos y con sus amigos. Las cartas a Alejandro muestran rastros de ese amor absoluto al que aspiraba. Bueno, Alex, escribe mucho, muy largo, cuanto más largo mejor, y mientras tanto recibe todo el cariño de Frieda. Dime si ya no me amas, Alex. Te amo aunque no me quieras ni como a una pulga. Pero ya que nos vamos a ver tan poco, quiero que me escribas, Alex, porque si no, yo tampoco te voy a escribir. Y si es que no tienes que decirme, me mandas el papel en blanco. O 50 veces me dices lo mismo. Pero eso me demostrará que siquiera te acuerdas de mí. Bueno, recibe muchos besos y todo mi cariño. Tuya, Frieda.
Me despido y te mando 1.000.000 de besos, con tu permiso. Un día Frida se quejó de haber comulgado tras una confesión gravemente incompleta y de creer cada vez menos. De todos modos, decía, los pecados que se había olvidado de confesar eran grandes. Pasaron el verano, el otoño y el invierno. Pasaron 2 años. Los amores con Alejandro continuaban. Contéstame. 1 de enero de 1925. Contéstame, 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 contéstame. Si Alejandro dice tener o haber tenido alguna relación con otra persona, Frida inmediatamente declara amar también a esa persona, porque yo quiero a todas las gentes que tú quieres o has querido. Solamente le pide que no lo olvide. Ahora Frida tiene el cabello largo y lo usa recogido en un chongo. También usa medias de seda y zapatos de tacón alto. Prueba visible de feminidad. Tiene carácter, es muy chistosa y extrovertida. Nunca pasa inadvertida. Sus padres le prohíben algunas salidas, pero la animan a ganar dinero mientras continúa sus estudios. Llena de buena voluntad, ella responde a sus deseos, especialmente porque proyecta irse a los Estados Unidos con Alejandro. Cuando mis padres no eran ricos, tuve que trabajar en una maderería. Mi trabajo consistía en llevar la cuenta de la madera que salía cada día y también la que entraba y de qué color y calidad era. Trabajaba por la tarde y de mañana iba a la escuela. Me pagaban 65 pesos al mes, de los cuales no gastaba un centavo. Frida Kahlo. A veces ayudaba a su padre en el estudio fotográfico, donde él le había enseñado a tomar y retocar fotografías, pero no tenía paciencia para ese tipo de trabajo, demasiado minucioso para su carácter de entonces. Por eso presentó una solicitud para un puesto de empleada en la biblioteca de la Secretaría de Educación. Es genial, se apresuró a relatar a sus amigos. Huele rico a libros. Están las paredes cubiertas de libros. Voy a aprender mucho. Y además, las personas que van ahí no son imbéciles, cosa que no me disgusta. Tengo que perfeccionar mi mecanografía y mostrarme encantadora. No debe ser muy difícil. Al punto volvió a seguir un curso de dactilografía que había abandonado unos meses antes, pero la cuestión del encanto no le salió tan bien. Una empleada de la biblioteca se propuso seducirla y el asunto llegó a oídos de la familia, que armó un escándalo. Frida se sintió muy mortificada y pasó un mal rato. Sobre todo, perdió el empleo. Se puso a buscar otro. Esa historia no afectó su amor por Alejandro. Era verano otra vez. Tengo la sensación de que con el calor de las cosas se hacen más densas y las pistas se confunden. Le confió a Cristina. No te muevas. Voy a buscar un abanico. ¿No quieres tomar algo? No, estoy bien. Cristina se levantó mientras Frida seguía balanceándose en la mecedora. Pensaba de nuevo en la cara de Arturo Schopenhauer, que presidía el estudio de su padre por encima del escritorio. Será siempre mi principal maestro del pensamiento, le había dicho Guillermo. Schopenhauer, el grande, como decía Nietzsche, y con razón. Puede decirse que soy profundamente atea, pero hay algunas obras que son para mí casi como la Biblia. Muestran caminos, ayudan a vivir y a captar la muerte, orientan en algunos actos. Hay que encontrar siempre medios de profundizar en el pensamiento propio
y el de los demás. Es una clave para comprender el mundo. No se puede vivir sin tratar de entender, sin esforzarse por encontrar respuesta a ciertas preguntas. Guillermo ya había vuelto a la casa y recomenzaba por tercera vez el mismo pasaje al piano, no porque se hubiera equivocado, sino por amor a la música. Maestro del pensamiento, encontrar una respuesta. Las palabras se repetían entre acordes y arpegios. También el rostro de Alejandro flotaba en su cabeza y su sonrisa. Una frase de Oscar Wilde leída poco tiempo antes. Imágenes de su futuro de médico. Alejandro de nuevo. El deseo de verlo. A cada balanceo del sillón y entre dos rechinos los versos de un poema de Ramón López Velarde que acababa de leer temblaba, persignándose ante sus ojos. Así cruzan el mundo con ingrávidos pies y en transparencia de éxtasis se adelgaza tu perfil y vas diciendo: marcho la clemencia, soy la virginidad del panorama y la clara embriaguez de tu conciencia. Cristina, en el umbral de la puerta del patio, le gritó: ¿qué haces, Frida? Métete rápido, o te quieres dar un baño natural. Frida, ¿no sientes la lluvia? Cuando reaccionó, ya estaba toda mojada, con la falda secó el libro. Caía un chaparrón violento y tibio. El cielo gris plomo parecía querer caerse también. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.